Prólogo. Levantando el guante que Riggs arrojó al ruedo. Quote, Albizu Campo es un símbolo de la América todavía irredenta, pero indómita. Quote, Ernesto Che Guevara, ante la Asamblea General de la ONU, 1964. Quote, Albizu fue la conciencia de Puerto Rico. Lo fue para los que lo siguieron. Lo fue todavía más para los que lo negaron. Quote. César Andreu Iglesias. Este libro causó excitación pública, sobre todo en Puerto Rico, cuando se distribuyó su primera edición, en lengua inglesa. Obviamente, tocó áreas sensitivas de nuestra nación en un momento puntual. Ya se empieza a reconocer en Puerto Rico que la oficialidad nos ha ocultado, o peor aún, nos ha tergiversado nuestra historia. Se nos ha enseñado una historia en la que los villanos son los héroes y los héroes son los villanos. Buena muestra de lo dicho es la pieza musical en género de ranchera mexicana titulada Jayuya, que escribió el jibarito Rafael Hernández, prohijado en aquel momento por el gobernador Muñoz Marín, y grabó y popularizó el trío vegabajeño a raíz de la revolución nacionalista del mes de octubre del año 1950 del siglo pasado. Su letra dice, en parte, Jayuya, Jayuya, la mártir de mi país, Jayuya, Jayuya, que mucho te han hecho sufrir. Pobrecita Borinquen, no llores, ¿qué culpa tú tienes de lo que pasó? Su castigo tendrán los traidores de un pueblo de leyes que es obra de Dios. La obvia implicación de la letra es que los traidores son los revolucionarios que se alzaron en armas en pos de la independencia. El mártir Carlos Irizarry Rivera, Mario, Fidel y Ovidio Irizarry Rivera, Blanca Canales, Helio Torresola Roura y toda su venerable familia. Heriberto Marín Torres y sus parientes Miguel y Edmidio Marín, José Antonio Toñito Cruz Colón y todos aquellos que ofrendaron en Jayuya vida, libertad personal y hacienda en aras de nuestra independencia nacional. Los héroes son quienes mataron en combate a Carlitos Irizarry Rivera, la aviación de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico, que ametralló al vecino pueblo de Utuado, los que privaron de sus propiedades y encarcelaron al resto de los combatientes nacionalistas y a sus familiares. Los héroes son los villanos y los villanos son los héroes. La traidora era Blanca Canales, el héroe Luis Muñoz Marín. La colonia de Puerto Rico, militarmente invadida y ocupada, era un pueblo de leyes que es obra de Dios. Los ejemplos de trastrueques de esta índole abundan en nuestra historia colonial desde la llegada de las carabelas que trajeron a América a los invasores de la península ibérica. Sin embargo,
Baste con este botón como muestra. Don Pedro Albizu Campos tuvo muy clara esta realidad. Dijo al respecto: no basta sembrar las escuelas por doquier. La escuela lo mismo puede servir para construir que para destruir. Hay que buscar el propósito que se persigue con la enseñanza. La educación no puede ser un instrumento de dominación. La educación debe formar hombres informados en un criterio patriótico y no siervos del régimen imperante. Tan pronto como regresó de la Universidad de Harvard a su ciudad de Ponce, graduado de abogado, su primera actividad pública consistió en levantar una tribuna cada domingo en la plaza de recreo de Ponce, que no desplegaba bandera alguna, una tribuna no partidaria, en donde dictaba clases de manera pública y a quienes desearan escucharlas. Desde aquella cátedra, don Pedro ponía los puntos sobre las íes, como dice el refrán. Ponía los puntos sobre las íes, sobre nuestra correcta historia nacional, deliberadamente distorsionada por el invasor que desde su llegada al país se incautó de nuestro sistema educativo. Así me lo narraron varias personas que vivieron la experiencia de aquella cátedra pública, entre ellos don Víctor Bonó Rodríguez, quien se desempeñaba como secretario profesional del bufete de abogado de don Pedro en Ponce. Igualmente me lo relató el músico, compositor, arreglista musical y director de orquesta ponceño, Ramón Moncho Ucera Vives, quien al momento de vivir dicha experiencia contaba con alrededor de 17 años de edad. La rectificación de nuestra historia colonial la han continuado hasta hoy muchas de las figuras más respetables de nuestra intelectualidad y nuestro patriotismo, contra viento y marea, incluso al riesgo de la persecución gubernamental y la acusación criminal. Uno de los muchos méritos de este libro de Nelson Denis es que proviene de nuestra diáspora, de nuestra dispersión o diseminación poblacional por el mundo. Esencialmente por Estados Unidos de Norteamérica. Nelson nació de una boricua oriunda de la ciudad de Caguas, trabajadora en una fábrica de correas en Nueva York, Sara Rabasa, y de un cubano, manejador de un elevador también en la ciudad de Nueva York, Antonio Denis Jordán. Cursó sus estudios de bachillerato en la Universidad de Harvard y prosiguió estudios hasta hacerse abogado en la Escuela de Derecho de la también prestigiosa Universidad Yale. Es un hombre polifacético. Además, fue periodista, editorialista para el diario La Prensa y es guionista cinematográfico que ha escrito alrededor de una docena de guiones para películas. Dedicó
4 años de intenso estudio a este apasionante tema. Objeto del libro, que en aras de la veracidad tiene como apoyo una vasta bibliografía, fundamentada además en documentos secretos ya desclasificados, fruto de la persecución por el FBI, incluso contra Luis Muñoz Marín. Durante todo el tiempo que se autoproclamaba independentista, compendía el arduo trabajo no sólo de muchos de los estudiosos de nuestra historia del siglo pasado, sino también del presente siglo, y una multiplicidad de documentos. La entusiasta reacción del pueblo puertorriqueño ante la primera edición de este libro, que circula en lengua inglesa, igualmente ha provocado críticas a lo que se ha considerado inexactitudes históricas, excesos o errores específicos. Con una de las virtudes que caracterizan a los grandes hombres, la virtud de la respetable humildad. Dennis ha sido receptivo y ha acogido varias de las observaciones y señalamientos. En ese sentido, manifestó en nuestra prensa: todo está bajo revisión y se actualizará como sea apropiado. Así lo ha hecho para esta versión en español. Este libro es una gran aportación que llega en un momento muy apropiado de la historia de resistencia y lucha del pueblo puertorriqueño. Óscar López Rivera dijo sobre el libro en el semanario Claridad, luego de haberlo leído en la prisión, a sus 34 años de encarcelamiento. Creo que es algo bastante necesario que entre al pueblo puertorriqueño. Vale la pena leerlo, que haya una buena lectura del libro, especialmente si la juventud lo lee. Creo principalmente que se debe motivar a la juventud a que lo lea. Guerra contra todos los puertorriqueños, Revolución y Terror en la Colonia Americana, le hace una minuciosa radiografía a la claudicación de Luis Muñoz Marín, a la independencia de su patria y a sus impúdicas razones para hacerlo. Al mismo tiempo, resalta el valor y sacrificio de don Pedro Albizu Campos y sus discípulos. El Partido Nacionalista de Puerto Rico, que opusieron un valladar de sangre al plan de transculturación que, como ya es ampliamente conocido, traían las fuerzas de invasión, con la complicidad renegada de varios hijos del país, en la que históricamente destaca Luis Muñoz Marín, quien le había dicho al país a través del periódico El Mundo, el 25 de junio de 1936, en un manifiesto público: tal sistema autonómico puede ser excelente en su forma y siempre peligrosísimo en su fondo. Pudiera ser que el jefe ejecutivo no estuviera sujeto al veto del presidente del Congreso de Estados Unidos. Concebiblemente pudiera ser que los problemas de Puerto Rico pudieran resolverse sin cortapisas por parte de una constitución hecha para otro pueblo y otro clima y otros problemas, y, por lo tanto,
irrelevante en Puerto Rico. Pudiera ser ese remotamente concebible que tal sistema encarnara los mismos poderes de la independencia en cuanto a tratados, tarifas, legislación, acción ejecutiva y judicial. Pero lo que no puede ser bajo la Constitución de Estados Unidos es que estos poderes se reconocieran irrevocablemente a perpetuidad. Esto es la libertad con una cadena larga. Esa cadena larga es la que Muñoz Marín nos dejó por herencia política, luego de desertar de su convicción de independentista. La libertad con una cadena larga, lo que le impusieron sus amos, es lo que actualmente ostentamos como el Estado Libre Asociado en Puerto Rico y Commonwealth of Puerto Rico en Washington. Nombres engañosos en ambos ámbitos. Esta obra deja en carne viva ese engaño. El libro nos llega desde la estadidad del estado de Nueva York. La maestra vida alecciona a la isla desde el continente a través de Nelson Denis. Una de sus aportaciones más valiosas es la descripción del despotismo, los abusos, el atropello que se ha cometido en Puerto Rico contra todo aquel que tenga para el régimen el cariz de independentista. La persecución contra el independentismo ha sido despiadada. Arrestaron a miles de personas, incluyendo a mujeres y niños, en algunos casos por hechos tan inocentes como llevar a sus difuntos independentistas y a los próceres históricos flores al cementerio, así como cantar canciones de corte patriótico. La creencia y el pensamiento independentista fueron criminalizados. A toda aquella persona que se autoproclamaba independentista. Ello le implicaba ser despedido de su trabajo, si lo tenía, o no tener acceso a algún trabajo. Implementaron estrategias de guerra sucia con el propósito de indisponer y disociar al liderato independentista mediante cartas y llamadas telefónicas anónimas, falsas confidencias y espurios boletines y pancartas. Concretamente, desde el año 1960 hasta el año 1971, el programa del FBI, Counterintelligence Program, se conocía como COINTELPRO, y algunos de sus objetivos eran desestabilización y discordia, crear dudas sobre la conveniencia de pertenecer al movimiento independentista y provocar deserciones del movimiento independentista. Nuestra bandera nacional era un exhibit incriminatorio que se presentaba en los procesos judiciales penales. De acuerdo a la oficialidad gubernamental, el mero hecho de tenerla o portarla era por sí solo prueba de que quien la tenía era miembro o simpatizante del Partido Nacionalista y, por ende, delincuente. Nuestros símbolos nacionales eran objeto de burlas.
A manera de ejemplo, se decía que nuestra cultura nacional era una cultura de bacalaíto frito. A nuestra bandera nacional se le llamaba la bandera nacionalista o la tuerta, dado el hecho de que tiene una sola estrella. Ello provocó como reacción que se comenzara a llamar a la bandera estadounidense la pecosa. Toda vez que entonces tenía 48 estrellas, interceptaban la correspondencia, el telégrafo, la radiofonía y las llamadas telefónicas. Obstaculizaban los programas radiales, amenazando a los dueños de las emisoras de radio con no renovarles las licencias, que todavía hoy se expiden en Washington. Introducían agentes, confidentes o informantes en las organizaciones de todo carácter que las formaban parte independentistas. Se burlaban de nuestras hermanas repúblicas hispanas, de las cuales los independentistas siempre hemos querido formar parte, llamándolas republiquitas muertas de hambre. Llenaron toda nuestra geografía, incluyendo a las islas municipio de Culebra y Vieques, de bases de todas las ramas de sus fuerzas armadas. Expulsaron arbitrariamente de la naciente ONU a nuestros observadores oficiales con carnet, logro que se había alcanzado en su origen en San Francisco, California, tan pronto como nuestros observadores se quejaron de todas estas besanías. Fue tal la magnitud de la crueldad del FBI que cuando don Pedro estaba preso en Atlanta y su esposa peruana, doña Laura Meneses del Carpio, residía en Perú junto a sus hijos, con muchas privaciones económicas, don José Rivera Sotomayor hizo una colecta en Puerto Rico para ayudarlos a sobrellevar la carga económica. Con el fruto de los donativos recolectados, obtuvo un giro de correo por la suma de $100 y se lo envió a doña Laura a Perú, acompañado de una tierna carta. La oficialidad gubernamental, concretamente el FBI, los interceptó en el correo cuando ya tenía el matasellos impreso, y al día de hoy todavía reposan en archivos persecutorios la carta y el giro que envió a Perú. Así lo relata el informe de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, publicado en la revista del Colegio de Abogados, volumen 52, número 1, de enero a marzo del 91. Segunda parte en la página 192. El piadoso giro y la tierna carta jamás llegaron a su destino. En Puerto Rico, estos recurrentes ultrajes se mantuvieron ocultos a los ojos del mundo tras nuestra cortina de agua salada que conforman el Caribe y el Atlántico. Se quiso dejar la impresión de que solo se trataba de una lucha civil entre dos bandos puertorriqueños, o lo que es peor aún, entre las huestes de Muñoz Marín enfrentadas con los discípulos de don Pedro Albizu Campos. Con una fachada publicitaria de vitrina de democracia se ocultó la verdad. Era en realidad una guerra entre invasores e invadidos. Estas razones condujeron al nacionalismo albizuista a sacar su lucha del ámbito local nacional
desplazando su guerra de liberación hacia la casa Blair de Harry S. Truman en el año 1950 y al Congreso de Estados Unidos en Washington en el año 1954, donde se encontraban los verdaderos adversarios del pueblo de Puerto Rico. Don Pedro Albizu Campos envió a su gente por Nuestra América, como nos llama José Martí, denunciando todos estos atropellos que ha implicado la ocupación militar de nuestra patria. El surgimiento de este libro desde Estados Unidos de Norteamérica, fruto del trabajo de un caballero hijo de la diáspora. Mejor aún, en este sentido, escrito en la lengua del invasor, es de suma importancia. Lo valoramos y agradecemos profundamente. Denis compendía de manera muy acertada las luchas de la parte más heroica del pueblo puertorriqueño por mantener su clara identidad nacional y su empeño por conquistar la soberanía política, que ya Puerto Rico se ha ganado con creces. Todos los puertorriqueños, los de aquí y los de allá, deben leer este libro, especialmente la juventud. Es lo menos que se debe exigir de un sistema de enseñanza que eduque para la libertad y no para la resignación, el sometimiento, la subordinación y el vasallaje. Muñoz Marín y Albizu Campos fueron ciertamente las dos figuras políticas antagónicas más emblemáticas del siglo XX en Puerto Rico, a partir de la década de 1930 hasta el momento de sus respectivos fallecimientos. En ese sentido fueron hombres símbolos, Albizu Campos de valor y sacrificio, y Muñoz Marín de sumisión y entrega. Luis Muñoz Marín fue el carcelero de don Pedro Albizu Campos. La vulnerabilidad de su errática conducta personal lo mantuvo cautivo al servicio incondicional y bajo las órdenes inmediatas de quien verdaderamente manda en nuestra patria, militarmente invadida y ocupada. El gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Norteamérica. En tanto, don Pedro Albizu Campos, preso la mayor parte de su vida, de adulto, es un símbolo de la puertorriqueñidad en lucha por conquistar su independencia. La visión y la praxis política de ambas figuras antagónicas, sus herencias, el que combate y el que se entrega, son clásicos en la historia de todo pueblo ocupado. Desde la Siria meridional de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, en estos primeros 15 años del siglo XXI. Don Pedro lo expresó del siguiente modo: el nacionalismo es la patria organizada para el rescate de su soberanía. E igualmente afirmó: se equivoca el imperio en pensar que el futuro de Puerto Rico se va a decidir en una urna electoral yanqui, con un pueblo sobornado, con oro yanqui y con colegios electorales guardados por macanas, carabinas y automáticas yanquis. Gracias, Nelson Denis, por colocar nuevamente sobre la mesa de discusión de Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora,
sobre la de Puerto Rico y toda la América que se comunica en español, las tribulaciones, desdichas y abusos sufridos en la lucha de residencia de esta nación, de este archipiélago caribeño, símbolo de la América todavía irredenta pero indómita, como lo expresó sobre el Maestro, sobre el último libertador de América, ante la Asamblea General de la ONU, el guerrillero heroico Che Guevara. Esto lo escribió José Enríquez Ayoroa Santalis, Navidad del año 2015.